¿no? Dentro de los ejercicios. Perdón. Una recomendación que yo sí les daba para poder básicamente desarrollar los ejercicios, ¿no? No sé si se acuerdan, pero espero que sí. Básicamente es poder obtener los datos, ¿no? Poder hasta cierto punto, pues, identificar bien los datos del ejercicio, porque eso iba a ser o eso nos iba a ayudar a que nosotros podamos desarrollar básicamente nuestros ejercicios con la fórmula correcta, como se debía, ¿no? Y más rápido, más que todo, ¿no? Entonces, acá vamos a pasar básicamente estos ejercicios a una pizarra para poder ver cuál va a ser su desarrollo normal, ¿no? Bien, tenemos todo este módulo básicamente se ha tratado de ¿qué? Se ha tratado de movimiento parabólico, ¿no? Y justamente tenemos las características que las habíamos visto, habíamos hablado de altura, habíamos hablado de las velocidades en X, en Y, cuando es constante, cuando no es constante, cuando es constante, cuando no es constante, cuando la velocidad final llega a ser cero, ¿no? Este, cuando hablamos de velocidad inicial con un valor determinado, en fin, no hemos hablado de todo ello que caracteriza básicamente a el movimiento rectilíneo, perdón, al movimiento parabólico, que involucra básicamente caída libre y movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Hablamos de solamente el uniforme, ¿por qué? Porque no involucramos aceleración, ¿no? Hasta acá solamente se desarrolla como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que verificar. ¿Qué tal, Shirley? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Entonces, con todos los que van ingresando, ¿no? Y eso es lo que básicamente nosotros venimos a ver, más también acerca de los ángulos que se van formando en cada uno de estos movimientos que justamente se dan por lanzamientos, se dan hasta cierto punto iniciando con caída libre, ¿no? O sea, dejándolo caer también. Tenemos parte de lo que vendría a ser la altura máxima, ¿no? Entonces, todas esas variables que pueden intervenir en cada uno de estos ejercicios. Y el alcance que pueda, obviamente, determinar cada uno de ellos, si es que son lanzados, pues, ¿no? Con una fuerza específica. Bien, entonces hemos hablado acerca de ello, hemos hablado de estos ejercicios y vamos a desarrollar este ejercicio, ¿no? Este ejercicio y el último que es un poquito más donde ya se tiene que ver más cosillas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es extraerlo y copiarlo en la pizarra para poder desarrollarlo, ¿no? Solamente es cuestión de repaso, el de acá ya lo hemos desarrollado, pero a ver, quisiera saber si es que alguno de ustedes me puede apoyar a desarrollarlo porque ya lo hemos desarrollado. Si me apoyan a desarrollarlo, eso quiere decir que ya nosotros pasamos al siguiente ejercicio sin problema. Listo, chicos. A ver, lo vamos a desarrollar con ustedes. A ver, nos indica. Por aquí tenía todavía. Tenemos el problema número 2. Y nos indica, Miss, dice, Miss, ¿sí? disculpe, pero la pantalla se hizo pequeña. Pequeña. Qué raro. A ver, voy a ver si es que... No se ve casi, profesora. Está muy pequeñito. Ya, a ver, voy a nuevamente a iniciar a compartirlo. No sé, ahí se está viendo igual o...
Ahí O sí se ya... ve bien. Está bien, Miss. Ah, ya. Bien, listo. Gracias, chicos, por la aclaración, por la sugerencia. Bien, entonces ahora, ya que este ejercicio ya lo hemos visto la semana anterior, entonces solamente es cuestión de recordar de por qué, porque la mayoría son ejercicios tipo, ¿no? O sea, básicamente hay muchos ejercicios que les pueden venir 2 o 3 igualitos, pero solamente les cambian de datos, ¿no? Entonces podremos poner acá, por ejemplo, 40 y acá podremos poner 10, ¿no? Y ya, y entonces ya con eso tenemos otro problema, ¿no? Distinto prácticamente al que ya se nos había brindado, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo quiero sí reforzar bastante este tema, puesto que estos son sencillos y les permite desarrollar a ustedes, determinar variables, ¿no? Determinar los datos. Entonces, no sé quién de ustedes me quiere apoyar, a ver, desarrollando, me va diciendo, mis acá 20 metros es tal variable, tal dato vendría a ser esto, tal esto, entonces vamos desarrollando así los ejercicios, ¿no? Y ahí también yo voy corroborando de que específicamente si se entendió o no se entendió, ¿no? A ver, chicos, ¿quién de ustedes desea participar? Igual vamos a estar trabajándolo conmigo, ¿no? Entonces no va a haber problema. A ver, chicos, ¿quién es voluntario? ¿Quién dice yo? Bueno, viendo que ya no hay ningún voluntario, ¿no? Vamos, no puedo asumir tampoco que sí se sepa, ¿no? Porque la seguridad que nosotros podamos tener para desarrollar un ejercicio o para ser voluntarios desarrollando un ejercicio es porque sí lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a hacer algo rápido, eso sí, porque quiero pasar al otro ejercicio que sí es un poquito más complejo, ¿no? Para que todos lo puedan ver y darle el tiempo necesario, ¿no? Bien, entonces vamos con este ejercicio. Nos dice el muchacho que está en la torre, o sea, este señor de aquí, este muchacho, lanza una pelota y está la pelota ahí en su mano, ¿no? Dice, cae a 20 metros nada más. Listo. Ese cae a 20 metros, ¿qué variable vendría a ser? A ver, chicos, ¿qué variable vendría a ser esta frase, básicamente, que nos dice cae a 20 metros? ¿Qué nos vendría a decir eso prácticamente? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué significa que nos digan cae a 20 metros? Si nosotros nos vamos al gráfico, ¿no? Está acá el muchacho en la torre con la pelota y lo lanza. Y ¡pum! Va a caer. ¿Cae a cuánto? A 20 metros, prácticamente, ¿no? ¿A 20 metros de qué? Obviamente no te lo dice completo, pero es a 20 metros de donde lo lanzó, ¿no? A 20 metros. ¿Qué significa estos 20 metros? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué variable será? ¿Será tiempo? 20 metros. ¿Será velocidad? Distancia. Es la distancia, profesora. La distancia, muy bien, exacto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que tenemos distancia. Distancia igual 20 metros, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos un dato, ¿no? Interpretado. Entonces, por eso es que a veces es necesario dibujar, porque el dibujo nos explica un poquito más, ¿no? Ahora nos dice, halle la velocidad. Entonces, eso quiere decir que la velocidad no la sé, ¿no? Ahí dice, halle la velocidad horizontal. Ojo, horizontal. Quiere decir que quiere que yo halle la velocidad en qué? En X, ¿cierto? Porque si hablamos de horizontal, a ver, acá vamos a hacer algo práctico. Acá tenemos, bueno, me salió un poco chueco.
tenemos el plano, ¿cierto? Wow, está peor. Tenemos el plano, el famoso plano cartesiano que le llaman, y hablamos de vertical y horizontal. Si hablamos de vertical, prácticamente hablamos de esto, ¿cierto? Y si hablamos de horizontal, hablamos de esto. Entonces, en el eje vertical, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser el eje Y, ¿cierto? Y en el eje horizontal, ¿cuál vendría a ser el eje X? ¿No? Eso jamás se tienen que olvidar, nunca de los nunca. Entonces, nos dice, halle la velocidad horizontal. ¿Qué significa horizontal? Eje de las ¿qué? De las X. Entonces, lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a verificar, básicamente, ¿qué va a ser? La velocidad en X es la que yo voy a hallar, ¿no? Que no la sé, lo voy a averiguar, pero ya es uno de mis datos igual, ¿no? De lanzamiento, ojo, me está diciendo de lanzamiento, me asocia más o menos a qué? Al inicio, ¿cierto? A la velocidad, es como si me dijera, haya la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque está hablando del lanzamiento, o sea, del momento en el que él va a lanzar todavía la pelota, ¿no? Entonces, eso lo tengo ya en mi memoria. Sí, velocidad horizontal de lanzamiento, velocidad inicial, listo, ya lo puedo tener por ahí, ¿no? ¿Y qué más nos está diciendo? Como otro dato prácticamente adicional en el problema, nos dice, G es igual a 10 metros por segundo. ¿Qué es G? A ver, ¿quién recuerda qué es G? La gravedad, Miss. La La gravedad. gravedad, profesor. Muy bien, la gravedad, excelente. Entonces, sí se acuerdan, chicos. Muy bien, entonces ya tenemos gravedad. Tenemos, ¿qué más tenemos? La velocidad en X, que no la sé, pero la voy a hallar, porque eso me lo están pidiendo. La distancia, pero ojo, me están dando un dato adicional en el gráfico que no lo estaba considerando. ¿Esto qué vendría a ser? A ver, ¿qué vendría a ser este dato de acá? La altura. La altura, excelente, ¿no? La altura. Entonces yo tengo ya que la altura se escribe o se expresa con H mayúscula. La altura, ¿cuánto es? 5 metros, ¿no? Y ahí tengo mis datos. ¿No tendré algún otro dato? Por el momento, aparentemente no tengo otro dato, ¿no? Entonces, yo tengo que acordarme básicamente de si yo tengo altura, si tengo gravedad. Podría ser que yo esté cerca a una fórmula de quién. A ver, habíamos dicho que el movimiento parabólico básicamente se trabaja con caída libre, se trabaja con movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces, si yo recuerdo ciertas cosas de caída libre, ciertas fórmulas, yo tengo que recordar una fórmula en esencia. Esto de aquí lo voy a borrar porque solamente era cuestión de explicarles, ¿no? De hacerles recordar para colocar por aquí una formulita de caída libre. Estas formulitas ustedes tienen que tenerlo siempre, siempre presente, porque por lo menos en movimiento parabólico sí les va a servir. Bien, en caída libre, vamos a poner acá CL, nosotros tenemos que la altura es igual a ¿qué? A la mitad de la gravedad. ¿Por qué? Por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros tenemos, ¿dónde? En caída libre, ¿no? Entonces, a mí me habían dicho que yo como en movimiento parabólico sí puedo aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué hago yo? Verifico, en primer lugar. ¿Qué variables tengo? Altura. ¿Tengo altura? Sí, tengo. Muy bien, puedo trabajar con ello. Gravedad. ¿Tengo gravedad? Sí, tengo. Puedo trabajar con ello. ¿Tengo tiempo? No. ¿Pero lo puedo hallar? Sí. Excelente. Entonces voy a trabajar con ello. Reemplazo nada más, ¿no? Altura, ¿cuánto es? 5. Y me dice un medio, o sea, la mitad de la gravedad
¿Cuánto es la gravedad? Me dijeron que era 10 por el tiempo al cuadrado. El tiempo no lo sé, lo seguiré colocando así como que no lo sé, ¿no? Al cuadrado. Bien, acá, esto es matemática, esto ya deja de ser física prácticamente. Cada vez que tenemos variables juntas, ellas, ¿qué está pasando con ellas? Se están multiplicando. Ojo, eso tienen que recordar, chicos. Cada vez que tenemos variables juntas, ellas se están multiplicando. Y al multiplicarse, ¿qué puedo hacer? Simplificar, ¿cierto? Puedo simplificar. Al simplificar, ¿yo qué voy a encontrar o cómo voy a desarrollar? Tengo mitad de 2, mitad de 10, ¿no? Entonces, mitad de 2, ¿cuánto me queda? 1, ¿cierto? Y mitad de 10, ¿cuánto me queda? 5. 5. Exacto, muy bien. Entonces, ahora, porque quiero que se den cuenta, lo voy a pasar acá. Voy a tener 5, que es igual a ¿qué? A 5 por tiempo al cuadrado. ¡Wow! Tengo 5 igual a 5 por tiempo al cuadrado. Acá es algo muy sencillo que también si los chicos que dominan matemática de repente me van a decir, simplifique de una vez, ¿no? Y listo, queda. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, o sea, lo observen de repente para algunos chicos que todavía no se acuerdan muy bien. ¿Qué pasa con este 5? Está multiplicando. Pasa al otro lado, ¿a qué? Dividir. A dividir. Muy bien. Pasa a dividir. ¿Y cuánto tengo? 5 entre 5 es igual a t al cuadrado, ¿no? Ahora, muy bien. 5 entre 5, yo lo puedo simplificar o simplemente puedo dividirlo. 5 entre 5, ¿cuánto sale? 1. 1, exacto. Es igual a ¿qué? A tiempo al cuadrado. Acá tengo una potencia. Obviamente al otro lado pasa ¿a qué? A raíz, ¿no? El otro lado, si está en potencia, pasa al otro lado ¿a qué? A radicación, a raíz, a sacar raíz. ¿Y la raíz de 1 cuánto es? A ver si alguien se acuerda cuánto es la raíz de 1. Es lo más fácil del mundo. La raíz de 1 es 1. Listo, ¿no? Y ese va a ser mi resultado del tiempo. Entonces, eso sí es matemática, chicos, ¿no? Acá nos hubiéramos podido obviar estos pasos, ¿no? Si es que de repente más fácil lo hubiéramos simplificado, o sea, acá, por ejemplo, sacaba quinta, y acá definitivamente me quedaba 1 ya, ¿no? Nada más directo, pero al pasarlo también está bien, ¿no? Para que recordemos poco a poco ciertos pasos que hay, ¿no? Que no se pueden omitir. Raíz cuadrada de 1 es 1, ¿no? Sí o sí. Entonces, si le sacamos raíz cuadrada nos queda 1. En tema de unidades, eso sí tienen chicos que tener muy en cuenta. Antes de que empiecen ustedes a desarrollar cualquier cosa, cualquiera, tienen que ustedes verificar unidades. Por ejemplo, acá tengo 20 metros. Está con metros, muy bien. Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, está bien. Altura, 5 metros, muy bien. Todos están en metros. Tengo segundos, entonces no hay problema, puedo trabajar. ¿Qué hubiera pasado si acá me decía 20 kilómetros y acá me decía metros? Tendría que transformar antes de yo poder trabajar o de poder desarrollar algún paso. ¿Por qué? Porque si no, me puede salir el resultado, sí, pero no va a ser el correcto. Ojo, no va a ser el correcto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar siempre antes de iniciar a desarrollar un ejercicio, unidades. Coincide. Sí, muy bien, excelente. Entonces puedo trabajar. Ahora, como acá la gravedad me decía segundos al cuadrado, el tiempo entonces acá será básicamente ¿en qué? En segundos, ¿no? Entonces acá obtendré como resultado 1 segundo, ¿no? Y ese es el tiempo. Ahora ustedes dirán, ya, pero eso no me han pedido. A mí me han pedido velocidad, no me han pedido tiempo. Pero es que tranquilo. ¿Por qué?
Porque nosotros sabemos que si tenemos distancia y tenemos tiempo de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que tener en cuenta una fórmula que es bien conocida, ¿no? Acá tenemos al MRU, ¿no? Que es bien conocida, que nos sirve para todo. ¿Que cuál es? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esa es la fórmula general que maneja el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, aquí yo ya puedo reemplazar ciertas cositas, ¿no? ¿Tengo distancia? Sí, tengo distancia, excelente. ¿Tengo velocidad? No, pero lo voy a hallar, lo puedo hallar. Muy bien, también. ¿Tiempo? Sí, acabo de determinarlo, excelente. Entonces, ¿qué hago? Reemplazarlo, ¿no? Nada más que eso. ¿Distancia cuánto es? 20. ¿Velocidad cuánto es? No lo sé, lo voy a averiguar, ¿no? Por el tiempo, ¿cuánto es? 1. Bien. Este 1 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir, ¿cierto? Entonces, nos imaginamos que pasa a dividir. 20 entre 1, ¿cuánto es? Eso es algo súper sencillo, chicos. 20 entre 1, ¿cuánto es? 20. 20. Exacto. ¿No? Todo lo que está dividido entre 1 siempre va a seguir siendo el mismo número. Entonces, esa es mi velocidad, ¿no? Listo, y allí el resultado. Pero hay algo que yo no puedo dejar pasar porque hay muchas veces es erróneo dejar pasar esto, ¿no? Colocamos solamente el número y no debería ser así, sino debería ser, ¿cuánto? Colocar las unidades, porque hasta ahí básicamente ese 20 vendría a ser solo un número, ¿no? Pero en este caso yo estoy hallando velocidad. Entonces, acá en el resultado ya coloco las unidades con las que trabajo. Como todos eran metros, será metros. Como eran segundos, segundos. Y ese es mi resultado, ese es mi desarrollo, ¿no? Ese es mi resultado, el cual ya yo puedo plasmar en mis ejercicios, ¿no? Metros por segundo, 20 metros por segundo. Ese es mi resultado. Entonces, ¿me sirvió saber caída libre? Sí, me sirvió porque la fórmula me llevó a obtener ¿qué? El tiempo. El tiempo que me iba a ayudar a que yo complete mi fórmula de MRU para que yo pueda hallar ¿qué? La velocidad que me pedían, que en este caso era la velocidad en X, ¿cierto? Entonces, ese es el desarrollo, chicos, del ejercicio número 2. Me hubiera gustado que de repente alguno de ustedes me apoye, directamente, es decir, que lo desarrollen ustedes y yo solamente ir escribiendo, pero sí han participado y eso me da muchísimo gusto porque de todas maneras están atentos, ¿no? Bien, ustedes pueden tomarle una foto, pueden copiarlo, ¿no? Grabarlo, bueno, tomarle una foto básicamente, ¿no? Y de ahí pueden ir practicando. Como les digo, la forma de practicar es que, por ejemplo, en vez de 20 le pongan 40, en vez de 5 le pongan 10, por ejemplo, o le pongan 50 y le pongan 10, o ya, eso queda a creatividad de ustedes, ¿no? Obviamente. Lo que sí no cambia ni va a cambiar es la gravedad, porque estamos en el mismo planeta. Entonces, al estar en el mismo planeta, sí la gravedad sigue siendo la misma, ¿no? Pero temas de distancia, de altura, de velocidades, eso ustedes pueden variarlo. Y de esa manera van practicando, ¿no? Van practicando con ejercicios tipo que son básicamente los mismos iguales, ¿no? Entonces, bien, chicos, una vez que hemos terminado este ejercicio, vamos ahorita básicamente al último ejercicio, ¿no? No nos asustemos, no tengamos miedo porque lo vamos a desarrollar juntos
Como ya ven, yo les voy pidiendo, les voy consultando ciertas cosas como multiplicaciones, divisiones, ¿no? Para que me ahorren poder sacar mi calculadora, ¿no? Y verificar también si están atentos o no están atentos, ¿no? Por lo demás, es sencillo mientras sepamos, o mejor dicho, mientras saquemos nuestros datos, ¿no? E interpretemos sobre todo para poder sacar nuestros datos, se hace bastante sencilla en realidad el desarrollo de poder llevar a cabo nuestros resultados, ¿no? Bien. Listo. Entonces, ahora vamos ya con el ejercicio final, ¿no? Con el ejercicio número 3. También viene con su gráfico. Bien, ahí está el ejercicio. Vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a copiar el gráfico también para que el gráfico también les dé idea de ciertos datos, ¿no? Bien, chicos, entonces aquí tenemos el ejercicio y los gráficos. Vamos a empezar leyendo y obviamente sacando los datos, ¿no? Entonces tenemos una avioneta, dice, una avioneta vuela horizontalmente. Acá está la avioneta y vuela horizontalmente. A una altura de 500 metros. Ojo, si nos está diciendo horizontalmente, ya estamos hablando de una velocidad en X, ¿cierto? Sí, estamos hablando sobre una velocidad en X. Nuestro cerebro, cuando nosotros hablamos de un dato, tenemos que fusionarlo con todas las cosas, con todos los conocimientos que tenemos, porque cualquiera de esos datitos nos puede ayudar a desarrollarlo más rápido. Entonces aquí vamos. Dice, una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros. Una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros. Con una velocidad de 70 metros por segundo. Con una velocidad de 70 metros por segundo. Cuando está pasando sobre una cabaña, aquí tenemos a la cabaña, se desprende una de las ruedas de la avioneta. O sea, se va a caer una de las ruedas de la avioneta. Y nos dice, ¿a qué distancia de la cabaña impactará esta rueda? ¿No? O sea, ya literal aquí nos dice, ¿no? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia impactará esta rueda desde donde se cayó prácticamente? ¿Por qué? Porque hay que recordar que este avión, si bien acá lo vemos estático, está en movimiento, ¿no? Está a una velocidad de 70 metros por segundo y solo que, bueno, finalmente no cae encima de la cabaña. ¿Por qué? Porque como él está en movimiento, todavía va a ejercer cierta fuerza, ¿no? En esa rueda para que caiga un poquito más lejos. Bien, entonces vamos sacando datos. Y a ver, aquí tenemos altura 500 metros. Y justamente lo podemos observar acá, ¿no? 500 metros. Una velocidad de 70 metros por segundo. Velocidad 70 metros por segundo. Pero voy a ir apuntándolo también, ¿no? Tenemos altura. ¿De cuánto es la altura? 500 metros. Listo. Nos dice una velocidad de 70 metros por segundo.
70 metros por cuánto por segundo. Ahora dice, cuando está pasando sobre una cabaña, se desprende una de las ruedas de la avioneta. Nos dice a qué distancia de la cabaña impactará esa rueda. Eso quiere decir que distancia no lo sé, ¿no? Esa distancia va a ser mi incógnita, básicamente, ¿no? Y tenemos otro dato adicional. ¿Cuál es el otro dato adicional? La gravedad, ¿no? Nos están dando ya la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a anotar? Gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. Bien. Listo. Ya tenemos esos datos. En la figura tenemos algún dato adicional. No. Tenemos velocidad, altura, X, no lo sabemos. Listo. Ahora, si se dan cuenta, tenemos un ejercicio bastante similar al anterior. Por no decir igualito, pero con otras palabras, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién es el valiente o valienta que quiere, ayudarme a desarrollar? A ver, chicos, ¿quién es el valiente o la valienta? ¿Mm? Si no hay, normal. Vamos nuevamente recordando, ¿no? Este ejercicio es igual al anterior, por no decir idéntico, pero está obviamente con otras palabras, ¿no? Y lo que nos piden es otra variable, pero por lo demás es idéntico, 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 idéntico. Entonces, hay que recordar nosotros que cuando nos dicen, cuando nos hablan de esta partecita de acá, cuando está pasando sobre una cabaña se desprende una de las ruedas, impactará, ¿no? Cuando tenemos esas palabras, se desprende quiere decir básicamente se cae, ¿no? Se cae, impactará y llega al suelo, ¿no? Eso es básicamente lo que nos quiere decir, solamente es cuestión de nosotros poder asociar a otras palabras que ya conocemos, ¿no? Lanzó, eso quiere decir que en algún momento va a caer, ¿no? Porque lo lanzaron y no está yendo con un globo para que no se caiga, ¿no? Lo lanzaron y en algún momento va a caer, ¿cierto? Y va a impactar en el suelo, o sea, va a llegar al suelo y listo, ahí va a quedar. Entonces, cuando nos dicen se desprende, impacta, se cae, lo lanzan, ¿qué vendría a ser? Básicamente, cuando hablamos de que se cae, ¿no? ¿Qué vendríamos a utilizar? Lo hemos visto hace ratito en el ejercicio anterior. Hemos visto qué fórmulas podemos utilizar. Cuando dice que se cae, utilizaremos básicamente caída libre, chicos, ¿no? Porque es caída, ¿no? Entonces, libre porque no hay ninguna resistencia ni ninguna fuerza que lo vaya a detener. O no nos dicen, por lo menos eso en el problema, ¿no? Entonces, como no nos dicen, queda libre criterio nuestro de poder utilizar esa fórmula. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula de caída libre? A ver si se acuerdan y lo han apuntado. ¿Cómo era la fórmula de caída libre? Me imagino que lo han apuntado, le han tomado foto o algo, ¿no?
ver, chicos, ¿qué nos decía la fórmula de caída libre? Chicos, nadie le tomó foto. Ni siquiera lo apuntaron. Profesora, A ver, te escucho. eh, ¿cómo le dicto su procedimiento de caída libre o cómo? La fórmula, ¿cuál es la fórmula? Mm, es altura igual a un medio, a la G que era, me olvidé, la G sobre el tiempo al cuadrado. Ya. La G, a ver, chicos, ¿quién se acuerda qué significa la G? La gravedad. La gravedad, muy bien. Es por el tiempo al cuadrado. Ojo, por el tiempo al cuadrado. Pero muy bien, excelente. Gracias por tu participación. Y esa es la fórmula de la caída libre, ¿no? Con la cual yo puedo trabajar fácilmente, pero primero tengo que verificar si es que tengo o no tengo los datos para poder yo trabajar con ello. Entonces vamos acá. ¿Tengo altura? Sí tengo altura. Excelente, puedo trabajar. ¿Tengo gravedad? Tengo gravedad. Muy bien, excelente. Entonces, ¿tengo tiempo? No tengo tiempo, pero eso es una variable que yo puedo encontrar. Entonces, vamos a trabajar con caída libre, ¿no? Entonces, tenemos acá. Altura. ¿Cuánto es la altura? 500 metros. 500. ¿Y esto es igual a qué? Es igual a un medio. ¿La gravedad cuánto es? 10 metros por segundo al cuadrado. Exacto. ¿Y el tiempo cuánto es? No lo sabemos, lo vamos a averiguar, ¿cierto? Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Básicamente es simplificar, multiplicar, dividir y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos con esto. Tenemos que acá yo puedo dividir mitad y mitad. Perdón, puedo simplificar, ¿no? Mitad y mitad. ¿Cuánto me está quedando? ¿Cuánto me va a quedar? La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. La mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Lo voy a colocar por aquí. Listo, sigo desarrollando, ¿no? Y tengo acá, me equivoqué de lápiz. Tengo acá 500, que es igual a ¿qué? Prácticamente a 5, porque 5 por 1, 5 entre 1, 5. ¿Por qué? Por el tiempo al cuadrado. A ver, acá sí simplificamos. Usualmente cuando nosotros tenemos un igual, ¿no? Cuando tenemos un igual, nos da la potestad de simplificar, porque es como una división prácticamente, ¿no? De sacarle quinta, mitad, lo que sea que queramos sacarle. En este caso, tengo acá 500, tengo 5 por el tiempo al cuadrado. Yo puedo simplificar. O lo que puede hacer es pasar a dividir, que también es normal, ¿no? Es cualquiera de los dos se puede realizar. Entonces, ahorita más práctico, simplificamos. Quinta de 500 y quinta de 5. ¿Cuánto es quinta de 500? 100. O sea, 500 entre 5, ¿cuánto es? 100. 100, Muy bien. Y 5 entre 5, ¿cuánto es? 1. 1, excelente. Entonces, nos va a quedar prácticamente 100. Es igual a ¿qué? Al tiempo al cuadrado. Bien, este cuadrado que está acá pasa al otro lado, ¿a qué? A raíz, ¿cierto? Va a ser una raíz. Entonces acá ya no me alcanza, la hoja se me acabó, voy a pasar al otro lado. Voy a ir por acá. Entonces esa raíz que está
perdón, esa potencia pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De 100. ¿Que es igual a qué? Solamente a t, porque ya el cuadrado ya pasó, ¿cierto? Ya pasó al otro lado. Ahora, raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? A ver, ¿quién se acuerda? 10. 10, exacto. ¿Por qué? Porque 10 por 10 me da 100, ¿no? Entonces, ese es el resultado, 10. ¿Y cuánto me va a hacer entonces mi tiempo? 10. ¿Pero 10 qué? Porque el tiempo no es un número natural, son 10 segundos, ¿no? Y ese va a ser mi resultado número 1 que yo voy a obtener. Ahora ustedes ya saben que teniendo prácticamente velocidad, ¿qué pueden hallar? Pueden hallar la distancia. ¿De acuerdo a qué? ¿Quién entra a trabajar acá o quién entra a tallar acá prácticamente? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda con qué vamos a trabajar ahora? Porque ya tenemos tiempo, ya tenemos velocidad, ¿no? Y solamente tenemos que hallar la distancia. Ahora, ¿quién entra a ser el personaje principal de nuestro desarrollo? El movimiento rectilíneo uniforme. Exacto, Eso fue. MRUV. Muy bien. Y teniendo el MRUV, perdón, el MRU nada más, me estoy emocionando. Ya, y si tenemos el MRU, ¿cuál es la fórmula del MRU? A ver, chicos, ¿cuál es la fórmula del MRU? Profesora, creo que es distancia igual a velocidad por altura. ¿O me equivoco? Ya, ahí error. Distancia igual a velocidad por Tiempo. tiempo, ¿no? Esa es la fórmula que nosotros vamos a Claro. trabajar, la que se va a trabajar. Y muy bien, entonces ahora verificamos, ¿no? Nuevamente, ¿tengo distancia? No tengo, es lo que voy a hallar. Normal, excelente. ¿Tengo velocidad? Sí, tengo velocidad. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Entonces, fácil, reemplazo, ¿no? Reemplazo. Entonces, la distancia es lo que yo voy a hallar, que no lo sé, ¿no? Tengo la velocidad. Oh, me está saliendo fea mi idea. La velocidad, ¿cuánto era? 70. ¿Por qué? Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 10. Bien, ahora que tenemos entonces, distancia es igual a ¿qué? 70 por 10, ¿cuánto es? 700, exacto. ¿700 qué? A ver, si es distancia, ¿700 qué? Metros. Metros, exacto. Excelente. Entonces, aquí tengo mi resultado final. ¿Por qué? Porque me preguntan, básicamente, dice, ¿a qué distancia de la cabaña impactará la rueda? Entonces, acá estaba, ¿no? Nuestra X ahí, nuestra incógnita. Entonces, nosotros colocaremos acá, ya de manera más completa, colocaremos pues 700 metros, ¿no? Listo, ese es nuestro desarrollo prácticamente.
Y listo. Ya lo tenemos todo, ¿no? Y ya hemos practicado. Si se dan cuenta, son 2 ejercicios que se desarrollan de la misma manera, de la misma forma, prácticamente son iguales, sino que me lo dicen en otras palabras, me piden hallar una variable que bueno, no me la presentan, pero el desarrollo es el mismo, ¿no? Absolutamente el mismo. O sea, puede que, por ejemplo, el otro me diga una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros con una velocidad, con una velocidad que no se sabe. Dice, cuando está pasando sobre una cabaña de las ruedas, no sé cuánto, la cabaña impactará en una rueda tanto. Y te dan la distancia. Te dan una distancia de cuánto, de repente de 500 metros, ¿no? O de 600 metros. Entonces, tú puedes igual desarrollar de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte de que cae, va a caer, se va a desprender, se va a lanzar, finalmente va a impactar, finalmente va a caer al suelo. Entonces, eso me va a permitir trabajar ¿con quién? Me va a permitir trabajar con caída libre, ¿no? Porque sí o sí va a caer al suelo, sí o sí se va a desprender y va a chocar obviamente en el suelo, ¿no? Va a impactar. Entonces, eso me ayuda a trabajar con caída libre. ¿Y cuál es mi famosa fórmula de caída libre? Altura es igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo, o mejor dicho, de la manera como yo voy a desarrollar, reemplazando los valores que ya tengo y finalmente hallaré la variable que no tengo, pues, ¿no? La variable que me hace falta. Y listo. Después de ello, tengo que ponerme a pensar cómo voy a hallar lo que realmente me están pidiendo, ¿no? Y en este caso, ¿qué es? ¿No? Me están pidiendo la distancia. Ya tengo la velocidad, ya hay el tiempo. Ahora, ¿qué me toca o en qué me toca reemplazar, básicamente? Me toca reemplazar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Que su fórmula cuál es? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Como hay muchos casos que dicen, Miss, pero no es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Es lo mismo, ¿no? Esta fórmula se puede desglosar en muchas formas. Se puede desglosar, por ejemplo, en esta forma de acá. Tiempo, por ejemplo, es igual a ¿qué? A distancia sobre velocidad. Habrán algunas literaturas que les va a venir así, ¿no? Otra, por ejemplo, velocidad es igual a ¿qué? A tiempo sobre la distancia. Cualquiera de estas 3 formas es lo mismo. Es lo mismo, solamente las variables han cambiado de lugar, básicamente. Pero después es lo mismo. Pero la que más suele utilizarse es esta de acá. Ya sea velocidad, sea tiempo, sea distancia, lo que tú vayas a necesitar buscar, lo dejas, vas desarrollando y finalmente dejas despejada la variable que tú estás buscando para que puedas hallar el resultado, ¿no? Nada más así de sencillo, chicos, es el desarrollo de esos ejercicios de movimiento parabólico, ¿no? No sé si tienen alguna consulta al respecto, les parece genial, de repente en la parte matemática que hemos tenido por acá, alguno de ustedes se ha confundido, se ha perdido, ¿no? Es mejor ahorita que me lo haga saber, bueno, es parte de matemática en realidad, pero como interviene la física, sí preciso yo que deban dominarlo un poco, ¿no? Y yo lo sé, les puedo apoyar también, entonces consúltenme si así lo requieren, ¿no? Si así lo requieren en el momento, como por qué se simplifica, por qué no pasa a dividir, por qué eso, por esas cositas, ¿no? Es bueno preguntar porque nos aclara la mente, ¿no? Bien, chicos, no sé si tienen alguna consulta al respecto.
Ninguna, profesora. No. Bueno, entonces, me imagino que ya sí, sí ha sido bastante práctico, ¿no? Estos dos últimos ejercicios que hemos visto, como les vuelvo a repetir, son iguales, si se pueden dar cuenta, son iguales, solamente que están escritos con otro texto, con otros datos. Ustedes pueden practicar cambiando de datos, nada más, de números, de cantidades, a excepción de la gravedad no se cambia, no varía. Y después, por lo demás, ya ustedes pueden trabajar, ¿no? Pueden trabajar sin ningún tipo de problema, así más tranquilos, pero eso sí, tengan su fichita ahí al lado, así como su compañero que me ha podido apoyar, por ejemplo, con las fórmulas, ¿no? De caída libre, que la altura es igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y de MRU, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Esas son las dos fórmulas básicas con las cuales ustedes van a trabajar. Claro, van a trabajar más que todo en este módulo, ¿no? Ya en los módulos más adelantados, obviamente, ya vienen trabajando o van a trabajar de manera un poquito más compleja, ¿no? Ya ahí no solamente trabajarán con MRU, sino ya se involucrará MRUV también, ¿no? Para justamente el desarrollo de otros ejercicios, de otras prácticas. Pero nada que no se pueda comprender, ¿no? Nada que no se pueda comprender, que no se pueda aprender también. Entonces, mientras ustedes vayan dominando poquito a poquito sus módulos por los cuales van pasando, excelente, ¿no? No hay ningún tipo de problema para que puedan llegar a su módulo final, sabiéndolo todo, pues, ¿no? Y dominando todos los temas de la física en este caso. No, chicos, entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, nuevamente yo voy a preguntar, a ver, tenemos acá a la caída libre. ¿La G qué significaba? Gravedad. Gravedad. Muy bien. ¿La H qué significaba? Altura. Altura, muy bien. ¿La T qué significa? Tiempo, Miss. Tiempo, muy bien, excelente. ¿La V qué significa? Velocidad, Miss. Velocidad, exacto. Y, a ver, ¿me falta alguna? La D, a ver, ¿la D qué significa? Distancia. Distancia, excelente, ¿no? Si en caso, por ejemplo, les viniera algún ejercicio donde les indica que todos están en metros y tienen uno que está en kilómetros, ¿qué tienen que hacer? Convertir los kilómetros en metros. Exacto, excelente, ¿no? Eso es lo que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Van a desarrollar todo normal, incluso van a encontrar un resultado y van a decir, sí, ya me salió perfecto, pero va a ser el resultado erróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando con distintas unidades. Lo mismo va a pasar si es que en uno dice horas y en el otro dice segundos. ¿Qué tienen que hacer? Convertir, ¿no? Sí o sí convertir, porque si no, el resultado que pueden obtener puede ser errado. Y después hasta ustedes mismos se pueden sorprender de por qué, ¿no? Pero si yo lo he hecho bien, he cumplido con todo el procedimiento, ¿qué está pasando? Pasa, pues, que nosotros definitivamente no habíamos convertido, ¿no? Bien, chicos, le doy las gracias por haber estado dentro de clase, ¿no? Por haber participado. Y nada, ¿no? Les deseo lo mejor, disfruten su fin de semana, aprovechenlo y todo lo aprendido espero que lo practiquen, ¿no? Y ya será hasta una próxima oportunidad, chicos. Muchas gracias. Profesora, Sí. ¿puedo hablar un ratito con usted? ¿Me escribes al WhatsApp por interno, porfa? Wow, no tengo su número, ¿me lo podría dictar, por favor? A ver, te lo dicto.